Daniel Cormier y Nate Diaz se han liado a golpes en Internet y el mundo del MMA no para de hablar de ello. Nate Diaz se sentó en el podcast de Theo Von y fue a por DC, Dustin Poirier y Charles Oliveira, y DC respondió con pruebas. Así que vamos a ver exactamente qué pasó y cómo se desarrolló todo este enfrentamiento. Nate Diaz apareció en el podcast de Theo Von, This Past Weekend, y desató una diatriba cargada de palabrotas contra el que fuera doble campeón. Esto no fue una conversación casual que se descarriló. Fue Nate Diaz en su elemento, haciendo lo que hace, repartiendo golpes, y tenía una lista de objetivos. El primero en esa lista fue Daniel Cormier. Diaz dijo sobre Cormier: ¿qué coño pasó en tu carrera entonces? ¿Por qué eres analista ahora, señor Sábelotodo? Hablando de lo que yo debería haber hecho cuando gané más dinero que tú en toda tu puta carrera en cualquier pelea. Señor campeón, ese tipo de gente necesita que le den una paliza. Ahora bien, hay que entender el contexto. Este último estallido parece venir de unos comentarios recientes de Cormier criticando MVMA y quitándole importancia al combate Diaz contra Perry, diciendo que no contaba con welters de élite comparado con la próxima carta de la UFC en la Casa Blanca. Nate Diaz vuelve a la acción el 16 de mayo de 2026 para enfrentarse a Mike Perry en MVP MMA 1, en el Intuit Dome de Los Ángeles, California, retransmitido por Netflix. Y cuando le preguntaron a Cormier por ese combate, dio su valoración honesta en su canal de YouTube. La tercera pelea es la que quizás más emoción me generó. Mike Perry y Nate Diaz. Ahora bien, os voy a decir por qué. No son dos de los mejores welterweights del mundo, que quede claro. No están al nivel de Kamaru Usman, Islam Makhachev, Jack de la Madalena, Michael Morales, Sean Brady e Ian Garry. No llegan a eso, no están a ese nivel. Los mejores peleadores están en la UFC, que quede muy claro. Y sobre la gente que lo compara con la carta de la Casa Blanca, ninguna posibilidad, tíos, venga. La carta de la Casa Blanca es la mejor carta del año con diferencia. Es mejor que eso, seamos completamente honestos. Nate Diaz escuchó esos comentarios y no le gustaron nada. Así que se fue al podcast de Theo Von y descargó todo lo que tenía contra Cormier. Diaz dijo: en mi vida he visto una sola pelea de Daniel Cormier, excepto cuando coincidimos en el mismo cartel una vez. Lo vi paseándose por ahí como si fuera el dueño del lugar, y luego lo noquearon en su propia pelea. Esa es la única pelea de DC que he visto en mi vida. Y quiere decirme lo que debo hacer y por qué no soy un buen peleador. Me da que se amarga porque era el campeón y cuando yo ni me acercaba a ser campeón ganaba mucho más dinero que él. Eso es de amargado. Eres un gran luchador, DC, pero no sabes pelear una mierda. ¿Te acuerdas cuando lloró? Son muchas palabras para ser Nate Diaz, y los que lo siguen de cerca saben que Nate no es el tipo de persona que se sienta en entrevistas largas ni hace declaraciones extensas. Que llegara tan lejos significa que algo le tocó la fibra. El cartel al que Diaz hizo referencia fue el UFC 241. Él y Cormier estaban en el mismo cartel esa noche, y Diaz recordó una sola cosa: Cormier siendo noqueado por Stipe Miocic en su pelea por el campeonato de peso pesado. Según Diaz, esa es la única pelea de DC que ha visto jamás. Pero hubo dos cosas en ese estallido que destacaron por encima del resto. La primera fue la afirmación de Diaz de que ganó más dinero que Cormier sin haber sido nunca campeón. La segunda fue sacar a relucir que Cormier lloró tras una derrota. Ambas líneas fueron calculadas. Ambas estaban diseñadas para golpear a Cormier donde más duele: el orgullo y el legado. Porque Cormier es un ex campeón de 2 divisiones, ostentó el cinturón de peso semipesado y el de peso pesado, y tiene un legado sólido en el deporte respaldado por sus credenciales como olímpico y doble campeón de la UFC. Que alguien que nunca ha tenido un cinturón le diga que su carrera valió menos que la suya es un golpe diferente. Y sacarlo del llanto fue algo personal, porque el momento al que Diaz hizo referencia fue uno de los más emotivos en la historia de la UFC. Cormier quedó visiblemente destrozado tras su derrota ante Jon Jones en el UFC 214. Diaz lo convirtió en un chiste y lo usó como munición, y cuando ese clip empezó a circular por las redes sociales, Internet se volvió loco. Pero Daniel Cormier no fue el único objetivo en la lista de Nate Diaz ese día. El siguiente fue Dustin Poirier. Cuando Theo Von le preguntó a Diaz por una posible pelea con Poirier,
Díaz fue en una dirección que nadie esperaba. Cuando Von le preguntó por qué él y Poirier nunca pelearon durante sus años en la UFC, Díaz dijo: «Porque se operó de algo cuando se suponía que teníamos que pelear». Como contexto, Díaz y Poirier estaban realmente programados para pelear en el UFC 230 en 2018, pero esa pelea se cayó. Poirier se retiró de la competición tras su derrota ante Max Holloway en julio de 2025, y desde entonces dejó la competición, aunque recientemente planteó la posibilidad de un combate de boxeo contra Díaz. En una aparición en el show de JRE MMA, Poirier le dijo a Joe Rogan que quería enfrentarse al nativo de Stockton bajo el sello de Zuffa Boxing. La respuesta de Díaz a que Poirier quisiera boxear con él fue directa. Dejó su trabajo y fue como: «Quiero boxear con Nate». Y yo pensé: «¿Por qué te retiraste tan pronto, idiota?». La cosa se puso incómoda, porque Theo Von es amigo de Dustin Poirier, son de la misma zona de Luisiana, y Von intentó defender a su amigo, pero Díaz se mantuvo firme en su ataque al ex campeón BMF. Cuando Theo Von dijo algo en defensa de Poirier, Díaz cedió un poco. «Es broma, lo ha hecho bien, no sabe pelear, es broma, solo te estoy tomando el pelo». Pero si en realidad era broma. Está abierto al debate. El que haya seguido a Nate Díaz a lo largo de los años sabe que incluso sus bromas tienen peso. Dice lo que piensa y piensa lo que dice. La risa es solo el envoltorio. Luego Díaz pasó a Charles Oliveira. El tema con Oliveira es el cinturón BMF. Nate Díaz lleva tiempo considerándose el creador del título BMF. El cinturón se introdujo por primera vez para la pelea entre Díaz y Jorge Masvidal en el UFC 244 en 2019. Díaz ve ese cinturón como su creación. Así que cuando Oliveira ganó el cinturón BMF a Max Holloway en el UFC 326, Díaz se molestó. Díaz dijo sobre Oliveira: «El cinturón BMF de Oliveira, a Oliveira le habría dado una paliza. La gente a la que yo he ganado le ha ganado a él, y va por ahí con mi cinturón, y este tío ganó el título». Luego Oliveira dijo que no quería pelear conmigo. «Entiendo que tienes derecho a hacerme de menos porque eres campeón. Adelante con tu historia». Y luego, unos meses después de que Conor se rompa la pierna y lo noqueen, Oliveira dice que quiere pelear con Conor McGregor. Pero pensaba que querías cosas más grandes y mejores. Esta es la frustración de Nate Díaz expuesta por completo. Se siente faltado al respeto por Oliveira. Siente que Oliveira lo rechazó cuando buscaba pelea y luego se giró y fue a por Conor McGregor. En la mente de Díaz, eso es valentía selectiva. Pero el podcast no fue solo drama. Díaz confirmó que había estado en conversaciones con la promoción sobre un posible regreso al octágono antes de aceptar la pelea contra Mike Perry en el cartel del 16 de mayo de Most Valuable Promotions. Díaz dijo: «Creo que si volviera a la UFC, querrían que peleara contra Conor McGregor ahora mismo». Explicó que no quería pelear contra McGregor en este momento porque Conor viene de lesiones y lleva años sin competir. Díaz dijo: «Quiero pelear contra los mejores cuando están en su mejor momento. Conor es grande, pero no voy a ir a destrozar a Conor cuando está en sus últimas». Literalmente, no voy a ser el final de la historia de alguien así. No somos amigos, no somos nada de eso. Pero no voy a acabar con este tío. Eso es lo que planeo hacer si peleamos. Así que Díaz dejó claro que quiere la trilogía con McGregor, pero no ahora mismo. Está centrado en pelear contra Mike Perry bajo el sello de MVP MMA. Ahora bien, aquí es donde se pone interesante. Daniel Cormier escuchó lo que dijo Díaz, vio los clips, leyó las citas y tomó una decisión. DC decidió que era momento de hacer algo que previamente había dicho que no haría la última vez que el exaspirante al título de peso ligero lo llamó a capítulo. En el pasado, cuando Díaz le llamaba cosas a Cormier, DC se mantenía relativamente comedido. Los dos habían intercambiado comentarios negativos en el pasado, pero Cormier decía que nunca había querido llevarlo a otro nivel. Decía lo suyo y pasaba página. Pero esta vez Díaz fue más lejos que nunca. El tema del dinero, los comentarios sobre el llanto, la afirmación de que Cormier no sabe pelear, todo eso empujó a DC a responder sin filtros. En un vídeo reciente publicado en su canal de YouTube,
Cormier respondió a las últimas provocaciones de Díaz. Nate Diaz decidió venir a por mí de nuevo porque es lo que hace. Pensé que fui muy respetuoso con él cuando dijo que no sé pelear, y cuando empiezas a poner nuestras carreras una al lado de la otra, obviamente hay un océano de diferencia entre ellas. Pero esto va de dinero y es muy concreto. Lo que diré es que creo que Nate Diaz está reaccionando a lo que yo dije sobre su pelea con Mike Perry, y que yo dije que me emocionaba porque sé exactamente lo que es. Cormier reconoció la causa raíz. Sabía que sus comentarios anteriores sobre el cartel de MVMMA, diciendo que los peleadores no estaban al nivel de los welters de la UFC, probablemente desencadenaron el estallido de Díaz. Pero en lugar de echarse atrás, DC se lanzó de lleno. Lo primero que abordó fue el tema del dinero. Cormier dijo en su canal de YouTube: la forma más baja de insulto es cuando alguien dice «yo gané más dinero que tú». Luego desglosó cómo ambos peleadores hicieron sus mayores pagos. Cormier dijo: Nate Diaz hizo su mayor dinero peleando contra Conor McGregor. Antes de eso ganaba bien, pero no ese tipo de dinero. Yo peleé contra Jon Jones, por eso hice mi mayor dinero. Sé lo que gané y estoy completamente satisfecho con lo que gané. No es que esté aquí pasando apuros. Ese es un punto importante. Cormier no estaba negando que Díaz ganara mucho dinero. Decía que no importa. Los dos hicieron su fortuna porque pelearon contra los rivales correctos en el momento correcto. Díaz tuvo a McGregor, Cormier tuvo a Jones. El dinero vino del rival, no de ser mejor peleador. Luego Cormier fue a por el historial de carrera de Díaz, y aquí fue donde se puso brutal. Cormier dijo: cuando hablas de gente que analiza peleas, hay algo que tenemos en común. Y es que fuimos campeones. Comparemos nuestras derrotas. Jon Jones, Stipe Miocic, eso es todo. Levantó 2 dedos. 2 derrotas en toda su carrera. Jon Jones y Stipe Miocic, 2 de los mejores peleadores en la historia del octágono. Luego señaló el récord de Díaz: 21 victorias y 13 derrotas. Cormier continuó: 13 derrotas ante 13 personas. Cuando yo perdí esas peleas, tenía entre 30 y tantos y casi 40 años. Y tú perdías peleas con 20 y tantos, en tu absoluta plenitud atlética, en un deporte que elegiste, y te ganaron varias veces personas distintas. ¿Pero quieres hablar de mí, señor campeón? Cuando tenía 40 años, yo estaba ganando el campeonato de peso pesado de la UFC. Esa es la brecha estadística. Cormier perdió ante 2 personas. Díaz perdió ante 13. Y Cormier se aseguró de enfatizar cuándo ocurrieron esas derrotas. Perdiste ante 13 personas, perdías peleas con 20 y tantos años, estabas en tu absoluta plenitud atlética en un deporte que elegiste y te ganaron varias veces personas distintas. Para mí eso es una locura. Pero la comparación de récords ni siquiera fue la parte del discurso de Cormier que golpeó con más fuerza. Los comentarios sobre el llanto fueron lo que sacó la emoción de DC y los abordó de frente. Cormier dijo que lloré. Nate, quizás deberías haber llorado más tú. Entonces, quizás pensaríamos que te importaba ganar y perder. Quizás si hubieras llorado, Nathan, no estarías tan tranquilo perdiendo. Yo lloré porque para mí perder era como la muerte. Por eso lloré. Tú no lloras. Te vas a la fiesta de después. Te vas a pasar el rato con tus amigos, te ganan un sábado y el lunes siguiente estás hablando como si fueras el mejor del mundo. Eso es de lo más revelador que Daniel Cormier ha dicho en público jamás. Le dio la vuelta por completo al insulto del llanto. En lugar de tratarlo como una debilidad, lo convirtió en evidencia de cuánto le importaba ganar. La implicación era clara. Díaz no llora tras las derrotas porque perder no le afecta lo suficiente. Contrastó su propia reacción ante la derrota con el hábito de Díaz de irse a las fiestas de después inmediatamente tras las peleas perdidas. Cormier también recordó un momento de la carrera de Díaz. Sacó a Josh Thompson diciendo: «Yo estaba ahí cuando tuvieron que tirar la toalla con Josh Thompson». Fue una derrota por TKO para Díaz en 2013. Cormier estuvo presente y vio lo que pasó. Usó ese recuerdo para reforzar su punto. La carrera de Díaz ha tenido más noches duras de las que él quiere reconocer.
Y luego llegó la etiqueta que va a quedarse grabada. Cormier dijo: «Eso es lo que te sigo diciendo, Nathan. Somos personas diferentes. Estás enfadado porque la realidad es que eres del montón. Siempre lo has sido, y sigues apuntando más alto de lo que te corresponde. Con Khabib, Justin Gaethje, Dustin Poirier, todos estos tíos tenían títulos. Suéltalo. No me cae mal». Nate Diaz. Pero si me preguntas lo que pienso de su carrera, es del montón. Siempre lo fue. Esa es la frase. Y Cormier no la dijo una vez, la repitió varias veces en el vídeo, lo reafirmó, lo triplicó. El problema anterior entre Cormier y Diaz aparentemente venía de un podcast que Cormier hizo con Ben Askren, donde Diaz fue catalogado como un peleador del montón, y Cormier ahora insistía en esa idea. Y aunque dijo que le desea lo mejor a Diaz y a su familia, y que se alegra de todo el éxito económico en su carrera, señala el récord como el árbitro definitivo. Ahora bien, la palabra del montón hace mucho trabajo en esa frase. Para la mayoría de la gente, ser del montón no es un insulto, pero en el contexto de la élite del combate, llamar a un peleador del montón es de lo más despectivo que puedes decir. Significa que nunca fuiste grande, nunca fuiste especial. Apareciste, competiste, ganaste algunas, perdiste otras, y eso fue todo. Para un peleador como Nate Diaz, que tiene una base de fans que lo trata como a un dios, escuchar a un miembro del Salón de la Fama llamarlo del montón en Internet va a doler. Cormier también señaló la tendencia de Diaz a reclamar peleas contra nombres de élite como Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje y Dustin Poirier, peleadores que en su opinión operaban a un nivel diferente. En la visión de Cormier, Diaz seguía pidiendo peleas contra campeones y contendientes principales, pero su récord no justificaba ese nivel de competición. También comparó cómo se acumulan las derrotas en los peleadores de élite, mencionando a Ilia Topuria e Islam Makhachev, diciendo que los tíos de primer nivel no acumulan tantas derrotas. Esa comparación es la que remata el argumento. Los peleadores en la cima del deporte, los que compiten por cinturones y los defienden, normalmente no tienen derrotas de 2 dígitos en su récord. Diaz sí las tiene. Y Cormier se aseguró de que todo el mundo lo entendiera. Pero aun con todo eso, Cormier mantuvo que no le guarda rencor a Nate Diaz. Expresó su disposición a encontrarse con Diaz de manera civilizada si sus caminos se cruzan, pero dejó claro que no busca escalar su rivalidad a confrontaciones físicas. Reiteró: «No me cae mal Nate Diaz, pero tengo una opinión muy clara sobre su carrera y lo que representa. Ahí está la diferencia entre los dos». Diaz llamó a Cormier por su nombre, cuestionó su hombría y se burló de sus emociones. Cormier respondió con estadísticas de carrera y una etiqueta. No necesitó insultarle, solo lo llamó del montón. Entonces, ¿hacia dónde va esto desde aquí? Ambos peleadores han dejado claras sus posiciones. Diaz dice que Cormier es un analista amargado que ganó menos dinero que él y que lloraba tras las peleas. Cormier dice que Diaz es un peleador del montón con 13 derrotas que nunca tuvo un cinturón. Por ahora, el intercambio no ha hecho más que escalar. Y conociendo a Diaz, lo más probable es que este no sea el último disparo. El telón de fondo de todo esto es el regreso de Diaz al MMA. Diaz, que se separó de la UFC tras una victoria en el UFC 279, no ha peleado en ninguna disciplina desde que derrotó al exrival BMF Jorge Masvidal en un combate de boxeo en 2024. Supuestamente estuvo en conversaciones con el CEO de la UFC, Dana White, para una posible reunión a finales de este año antes de que las negociaciones fracasaran. Tras su próxima pelea contra Perry, Diaz podría reignitar las conversaciones con la UFC y sus emparejadores. Y hay que tener en cuenta que esta rivalidad tiene historia. No empezó esta semana. La rivalidad entre Cormier y Diaz se remonta a la valoración crítica que hizo el ex doble campeón del último combate del nativo de Stockton en la UFC contra Tony Ferguson en el UFC 279. Cormier afirmó que Diaz retrasó el final y podría haber conseguido una sumisión antes. Esa evaluación provocó una respuesta airada de Diaz, que respondió con una réplica cargada de palabrotas e insultos dirigidos a Cormier. Cormier también se opuso firmemente a la idea de que Diaz encabezara el primer evento de la UFC en el Las Vegas Sphere,
que se materializó como el UFC 306 el día de la independencia de México en 2024. Así que esto lleva años acumulándose. La crítica al UFC 279, los comentarios sobre el Sphere, el podcast de Ben Askren donde Díaz fue llamado del montón y ahora esta aparición en el podcast de Theo Von. Cada incidente añadió una capa más a la tensión y esta semana la presa se rompió. Hay también otra capa que no se está mencionando suficiente. Cormier sacó en su momento lo que Khabib Nurmagomedov dijo sobre Díaz. Una vez estaba hablando con Khabib y fue cuando Nate estaba yendo a por Khabib y Khabib dijo: «Este hombre ha perdido 12 o 13 peleas en su carrera, no puedo tomarme a este tío en serio». Así que no es solo Cormier quien ve el récord de Díaz como un descalificador para el trash talk. El mejor peso ligero de todos los tiempos, Khabib Nurmagomedov, dijo lo mismo. No puede tomarse en serio a un peleador que tiene 13 derrotas. Y cuando Cormier lo mencionó, le estaba diciendo a Díaz que esa opinión no es aislada. La comparte la élite del deporte. Pero también existe el otro lado del argumento, y es el lado que la base de fans de Díaz siempre defenderá. Nate Díaz nunca fue por el récord, nunca fue por el cinturón, fue por las peleas. Fue por presentarse, repartir golpes y dar un espectáculo. Sus 2 peleas contra Conor McGregor están entre los eventos de MMA a más vistos de la historia. Él creó el concepto del cinturón BMF. Ha vendido más pay-per-views sin ser campeón que algunos campeones reales. Su atractivo va más allá de victorias y derrotas. Mientras tanto, Daniel Cormier sigue activo en las transmisiones, haciendo entrevistas post-pelea en el UFC de Seattle. El contraste ilustra cómo ambas figuras siguen dando forma al deporte en roles diferentes a pesar de sus tensiones. Los dos están en momentos distintos ahora mismo. Cormier se sienta frente a una mesa y analiza peleas para ganarse la vida. Díaz se prepara para volver al octágono con 40 años. Cormier señaló que hay posibilidades de que Díaz vaya y pierda ante Mike Perry. Ese es el riesgo que Díaz está asumiendo. No ha peleado en MMA en casi 4 años. Regresa contra un rival duro, en Mike Perry, que nunca ha sido fácil para nadie. Cormier añadió: «Puedes hablar todo lo que quieras ahora, pero no puedes cambiar el hecho de que no puedes volver atrás en el tiempo. No podemos volver atrás y hacerte mejor de lo que fuiste, así que sigue apuntando más alto de lo que te corresponde». Ese fue el golpe final de DC. No puedes reescribir tu carrera. El récord es el récord. Y según Daniel Cormier, el récord dice que Nate Díaz es del montón. Pero a Nate Díaz nunca le ha importado lo que piense Daniel Cormier. Nunca vio sus peleas, nunca respetó su análisis y ganó más dinero que él, sin haber tenido nunca un cinturón. En el mundo de Díaz, esa es la única estadística que importa. A pesar de las palabras duras, DC mantiene que no guarda odio real hacia Díaz. Simplemente se niega a quedarse callado cuando atacan su experiencia profesional. Cormier concluyó: «Le diré que eres del montón porque eso es exactamente lo que fuiste», y dijo que se lo repetiría a la cara de Díaz si hiciera falta. Este beef podría terminar si Díaz no responde a los comentarios de DC. Aún así, los fans desde luego quieren ver más mientras 2 veteranos de la UFC se lanzan golpes el uno al otro. La pregunta ahora es si Nate Díaz responde. Y si sabes algo sobre el hombre de Stockton, ya sabes la respuesta a esa pregunta. Esto no ha terminado. Nate Díaz siempre devuelve los golpes. Puede que sea en redes sociales, puede que sea en otra entrevista, puede que sea en las pesadas o en la noche de pelea contra Mike Perry. Pero una cosa es segura: cuando Nate Díaz se siente faltado al respeto, no se queda callado. El 16 de mayo está a la vuelta de la esquina. Nate Díaz vuelve al octágono contra Mike Perry en el Intuit Dome. Y la pregunta no es solo si Díaz puede ganar esa pelea, es si una victoria cambia la conversación. Porque ahora mismo, Daniel Cormier le ha puesto una etiqueta a Nate Díaz: del montón. Y en este deporte, la única manera de quitarse una etiqueta así
es demostrar que está equivocada dentro del octágono.